¿Cómo están todos? Bienvenidos, bienvenidos todos sean aquí a nuestro programa el día de hoy, saliendo en vivo a través de la señal de Radio Seca 90.1 FM, Contrapoder, su programa, gracias a el movimiento, el equipo de la Fundación Nuevo Paradigma que siempre nos apoya y nos da el espacio y la oportunidad también a Radio Seca, sobre todo por el espacio a través del 90.1. Compartir eso siempre es bueno, junto con Edson. ¿Cómo estás, Edson? Saludos, Edu, saludos a todo el mundo, a todos los bolivianos queridos que nos están escuchando a través de la señal de Radio Seca, y también estamos en sus redes sociales, en Facebook, en YouTube también salimos, y también ahí en TikTok, ¿no? Que ya tienen su canal de TikTok donde están comenzando a colocar sus noticias y todo el trabajo que se hace desde este gran medio de comunicación que es Radio Seca 90.1. Saludos a todos, como hemos dicho, y estamos ya finalizando julio, una semana más que se va, y estamos ya acercándonos un poquito más a nuestro mes tope, que va a ser octubre, que se vienen cositas para el país, y así empezamos. Totalmente. Edson le dio resfriado todavía, pero sí, estamos saliendo de un mes. Esperemos de verdad entrar a un otro mes que sea más tranquilo, no tanto frío, y que nos tenga igual muchas cosas interesantes en la política. Ha sido un mes un poco ajetreado, con denuncias, con personas saliendo del gobierno, con polémicas, con temas de inseguridad ciudadana. Sin duda alguna ha sido un mes un poco caótico también, porque salimos del paro de los 50 días y entramos a un mes de julio un poco, de momento, no tan positivo, pero por lo menos marca un antes y después en el gobierno, y eso llama la atención bastante, ¿no? Avancemos, Edson, avancemos, tenemos una agenda interesante. Vamos con la primera temática del día de hoy, que tiene que ver con el presidente de los y las personas que viven en el trópico de Cochabamba. Me refiero al presidente de las 6 federaciones, el expresidente de Bolivia, Evo Morales, quien como siempre está muy mediático, ¿no? Sale en los medios de comunicación, en sus medios de comunicación, algunas entrevistas internacionales, siempre está presente comentando en su podcast, hablando de su guagua, el Leonardo Loza, hablando cosas sobre su podcast, que ya lo hemos reflexionado la vez pasada, y ahora, como de costumbre, Evo transitando feliz por el Chapare, por el trópico de Cochabamba, y en una de esas se encuentra con dos policías de bajo rango, tranquilos, con los que sostiene una conversación que ha sido publicada en sus redes sociales, y lo que ha generado una indignación de la gente, pero sobre todo del gobierno, de que cómo esos policías no han podido acatar una orden de aprehensión. Hay telita para cortar en eso, ¿no? Estamos hablando, creo que nos referimos al honorabilísimo presidente vitalicio de esta nación independiente, totalmente soberana, que es el trópico cochabambino, que tiene su propia policía, tiene sus propios ministros, y sí ha estallado ya controversia, ¿no? Porque resulta que, a pesar de que Evo tiene orden de aprehensión en el país, resulta que puede andar tranquilo, libremente por el territorio nacional, y no le pasa nada, nadie lo detiene. Es todavía una incógnita por qué pasa eso, digamos. Se ha puesto en ese tono que tiene bien jocoso de hablar a veces, se ha puesto a hablar con los paquitos, como dice Sara en su video, con unos pinches policías, no los ha dicho por insultar, sino porque estamos hablando de policías de base, no son comandantes, no son generales con los que se ha metido. Ha saludado a unos policías que estaban ahí en el control. Los policías le han saludado, ya, ¿cómo está, señor don Evo? Siga nomás, porque desde arriba nos han dado órdenes de no tocarlo. Totalmente. No sé, sí. Estaba grabando ayer. Exactamente. Lamentablemente, este personaje, Evo Morales, genera mucha situación conflictiva. Hay que ponernos, creo yo, más en los zapatos de los policías que hablar de temas morales o éticos, o legales también, porque creo que estando en el lugar de esos personajes, estando en el lugar de una persona que está en el trópico de Cochabamba haciendo un servicio de seguridad,
y se encuentra Evo Morales, no solo a él, a su gente junto a él acompañados en una pequeña caravana de ida a otra comunidad. Y se flexiona uno, dice, será buen momento. ¿Tú crees que en ese momento fuésemos los dos, los que éramos policías? Te decía, hay que agarrarlo. Tú me decías caso. Es imposible, ¿no? ¿Qué dices tú, Edson? ¿Crees que la lucidez, yo uno iba a decir, no, esto es ilegal, hay que agarrarle mis principios, está Evo Morales aquí? Eso es imposible, no iba a pasar para ningún lado. No iba a pasar de ningún modo, como has dicho, porque el solo intento, ¿no? De intentar aprenderlo, que dos policías de base intenten aprenderlo ahí de la nada, ya iba a ser una noticia quizá de linchamiento, ¿no? El trópico lincha a dos policías que intentaban matar a Evo Morales, iba a salir en los noticieros, y apuesto que ni aún así el gobierno iba a hacer nada, porque hasta ahorita no ha hecho nada, solo se ha indignado, digamos, como el que se indigna para las redes sociales, y ha hecho pagar esta vergüenza que ha pasado lamentablemente con los policías. Los está procesando, los quiere destituir, quiere restituir la honorabilidad de esta institución policial que es incorruptible y tiene todo el poder para ejercer la autoridad. Pero exactamente, vamos a ser sinceros, ¿no? Ha sido porque el Evo les ha hecho pasar otra vez esta vergüenza de comprobar, digamos, de que la policía y el gobierno y el ministerio de gobierno principalmente no tienen los pantalones, no tienen ni la estrategia, ni los pantalones, ni la fuerza como para intentar aprender a Evo Morales, tuviera los cargos que tuviera. No importa si estamos hablando de pedofilia, de tráfico de personas, de narcotráfico, de tráfico de armas, cualquiera que fuera el cargo no puede detenerlo. Exactamente. No tiene. Fue una suerte de sacrificar a los policías para que el gobierno mantenga su dignidad como un gobierno democrático, pero también como que es respetuoso de las normas, de las leyes, que actúa acorde a lo que dice y hace, porque obviamente preguntas. Salud. Está muy fuerte el frío. Me da mis ataques de tos, te cuento, en las noches porque estoy resfriado. Y es de verdad, me enoja mucho. Te dan ataques de tos. Al ministro Oviedo le dan ataques de pánico de escuchar el nombre de Evo Morales. Bueno, hay situaciones y situaciones, tienes razón. Pero como a lo que iba era el tema de que claramente no iban a hacer mucho ellos y finalmente son sacrificados para que el gobierno siga teniendo esa idea de no, mira, eso es ilegal, no, ¿cómo no van a hacer los policías cumplir una orden? Y los están sacrificados porque obviamente si el gobierno no hacía nada iba a ser peor, iban a descubrir realmente o destapar lo que todos sabemos, que el gobierno está sumiso a Evo Morales, al trópico de Cochabamba, que está como que de alguna forma teniendo una suerte de estabilidad incluso con diferentes comunidades o sectores porque no lo atrapan o no lo agarran a Evo Morales, ¿no? Si bien el agarrar a Evo Morales, el aprenderlo, el poder llevarlo a la justicia llama mucho y suma muchísimo en relación a votantes, apoyos, respaldo del área más del oriente de Santa Cruz y de otros sectores también o de personas de otras ciudades, también hay un público que defiende a Evo Morales y eso es indudable, y agarrarlo va a hacer que lo poquito de gente, entre comillas, del área más popular que no sé yo, pero creo que no existe ya, que le apoya a Rodrigo Paz, se disuelva y quede nuevamente totalmente sin ningún tipo de apoyo de gente inclusive cercana al gobierno que actualmente está en Rodrigo Paz. Y yo te digo, ¿no? Este gobierno parece así, tiene unos niveles de cobardía que no he visto hace años, ¿no? Cualquier gobierno que hubiera entrado, yo tendría ahorita a Evo Morales mirando cada minuto hacia el cielo para ver cuándo van a caer los helicópteros sobre él. Hasta te diría que Evo Morales tenía más miedo de Luis Arce que de Rodrigo Paz, ¿no? Porque con Luis Arce le han quitado el celular, han comenzado a espiarlo,
lo han intervenido sus medios de comunicación. Y también Estaban han, aislando. también han desmontado fábricas de droga en el trópico de Cochabamba. El ex ministro del Castillo lo hizo y actualmente no hemos visto operativos en el trópico que desmantelen diferentes estructuras de narcotraficantes, ¿no? Eso es un dato importante. Sí, es como que ya, así como nosotros, como país, como ciudadanía, le hemos perdido el miedo a Rodrigo Paz, le hemos perdido, y estamos perdiendo el respeto ya como presidente. Así supongo, ¿no?, que el señor Evo Morales, el señor cocayero Evo Morales, ya perdió el respeto, ya está perdiendo el miedo y va a comenzar, digamos, otra vez a actuar en su contra. Y eso no se da cuenta Rodrigo Paz, ¿no? Ese es su mayor enemigo y tendría que ahorita tenerlo cercado. Mínimamente, digamos, si fuera un poquito estratégico, ya tendría que haber hecho eso, pero no se entera, creo, totalmente. Tiene una cosa en la cabeza extraña, Rodrigo. No se entera dónde está pisando. Y está intentando salir de los problemas, de las controversias, pero tiene un equipo tan ineficiente que cada semana, cada 2 días hay un nuevo escándalo, una nueva cosa que falla. Si no es YPFB son las narcomaderas, si no son las narcomaderas es el oro, si no es el oro es, como vamos a hablar más ratito, ataques a militares, ataques a instituciones del Estado, un completo desastre, ¿no? Ya está pasando, el Rodrigo está pasando, uno quiere ayudarlo, ¿no? O sea, nos metemos en el tema en la cabeza, vamos a defender la democracia por principios, pero tampoco ayuda ni en eso, ¿no? Ni en eso, está jodida la cosa. Parecemos los más grandes haters de Rodrigo Paz, pero realmente son los hechos los que nos generan este tipo de comentarios, de análisis. La verdad es que la realidad es el más grande hater de Rodrigo Paz ahorita. Totalmente. Y avancemos un poco conversando todavía de Rodrigo Paz, porque ese tema de Evo Morales, muchos sabemos que hay una cierta, como decíamos, tibieza para poder no agasarlo, un cierto tipo de acuerdo para, de momento, no sea su prioridad el llevarlo a la justicia. Sin embargo, en medio de todo eso, un aliado suyo muy importante que ha puesto bastante esfuerzo también de planificación en el gobierno de Rodrigo Paz. Hablamos de personas importantes que han entrado al gobierno para dirigir el gobierno junto a Rodrigo. El ministro de Economía, el ministro Lupo, son parte de la estructura de Unidad Nacional o de lo que fue la Alianza Unidad de Samuel Doria Medina, que ahora se aleja oficialmente. El día lunes lo confirmaron. Sí, Samuel ha hecho su anuncio en redes sociales, ha escrito su mensaje. Me ha parecido bien respetable lo que ha hecho, ¿no? Porque ha sido de frente. De frente se ha aliado con el gobierno y ahora de frente se está retrocediendo en esta alianza y está anunciando cómo va a trabajar a partir de ahora. Somos oposición, vamos a hacer una oposición constructiva, de hecho. Va a ser difícil proponer algo al gobierno porque ya incluso más antes diputados de la Alianza Unidad se han quejado diciendo Rodrigo Paz no escucha. El gobierno de Rodrigo Paz no escucha a nadie, no está escuchando. Se están pasando de soberbios, ¿no? Pensando que tienen todas las respuestas cuando no tienen ni las más básicas. Y bueno, ahora ha perdido uno de sus grandes aliados. Va a ser ya difícil transar las cosas en la Asamblea Legislativa. Si bien antes Rodrigo estaba gobernando por decretos, de eso se haya acusado harto, porque no llevaba nada a la Asamblea, no se trabajaba nada en lo legal. Ahora va a ser más difícil cuando quiera impulsar algunas cosas que ha estado retrasando, ya no puede retrasar más. Le va a tener más difícil porque ya tiene la oposición, que es la de Tuto, otra oposición nueva que es la de Samuel. Así que se está volviendo muy en contra de la Asamblea Legislativa. Parece que va a estar paralizado nomás el gobierno en lo que queda de este año. Y no creo que sirvan sus sobornos, ¿no? No sé si ha escuchado, no sé si escuchaste las noticias. Soborno es una forma de decir, pero
este periodista Andrés Gómez Vela publicó en sus redes hace unos días, ayer publicó, haciendo énfasis en este tema. Digamos, en la mañana, a las 8 de la mañana, Samuel anuncia su retiro de apoyo a Rodrigo Paz. Ya. Y horas más tarde, en la asamblea que hace el gobierno, ha regalado tablets a los diputados, a los titulares y a los suplentes. Tienes razón. Eso... Incluso ese detalle de que no solamente con los diputados, hace poquito salió otra noticia de los policías, ¿no? Que les dio descuentos para el teleférico. Totalmente locura. Bonito de lealtad. Exacto, son bonos de lealtad. Bueno, podemos entenderlos como un incentivo para que hagan bien su trabajo, pero sabemos de que como de quién viene, uno se comporta de una forma más plácida, más cálida, más como que cercana, porque te están dando algún tipo de apoyo, ¿no? Eso es algo lógico de entenderlo, pero creo que dentro de esto vemos que no está funcionando tampoco, ¿no? Realmente la gente no es tonta y incluso le juega en contra. Ves en las redes sociales como la gente empieza a hablar de ese bono para fidelizar a los policías y toda la gente. Me estoy muriendo malito. Descansa. Aquí nuestro amigo Edu está pasando un pequeño percance con su tos, ¿no? Me hace recordar la película del Abogado del Diablo, no sé si te acuerdas, la escena donde ese fiscal comienza a toser y no deja de toser porque estaba embrujado. No me acuerdo de eso. Pero sí, tengo una suerte de tos que es como alergia, que solo me pasa en las noches. Estoy con eso ya 2 semanas. No sé qué está pasando. Es porque obviamente he tenido muchas recaídas en mi enfermedad. Pero voy a hablar más bajito tal vez y voy a tranquilizar un poco. Y ya no... Una copita de vino tal vez. Tengo por aquí un vinito, pero no después, con calma. En fin, eso sobre la situación del Rodrigo Paz. Realmente, Samuel, sí, yo creo que si hago un análisis de los demás 8 meses de gobierno donde estuvo presente, creo yo que hizo mucho bien. En cierta medida, Rodrigo Paz o Samuel tampoco no era la mejor opción. No es que ha sido el brillante político boliviano que pudo cambiar la historia. Sin embargo, tenía más estructura, tenía equipo, tenía un plan de trabajo y eso es todo lo que Rodrigo Paz no tenía. Y por ende, su aporte ha sido fundamental para que Rodrigo Paz en los primeros 3 meses de gobierno tenga una aprobación alta y que tenga cierta confianza de muchos sectores de la gente. Y lo que yo valoro es de Samuel en este caso es que al dar su apoyo a Rodrigo también lo ha hecho, creo, ingenuamente, así, buscando de verdad, sinceramente buscando que el país prospere, ¿no? Que el país mejore, que el país se estabilice, y parecía un apoyo de corazón, un apoyo en favor del pueblo boliviano. Pero sí, los problemas que está acarreando el gobierno de Rodrigo Paz son tan grandes que ya, digamos, llega el punto en que si te quedas más tiempo es como una relación tóxica, ¿no? Te quedas más y te contaminas tú también. Y Samuel no tendría que estar arrastrándose detrás de Rodrigo Paz, ¿no? Porque Samuel, como ya has dicho, tiene estructura, tiene un partido consolidado, ¿no? No está flotando en el aire como Rodrigo Paz actualmente. Tiene figuras que están ahí, ha construido algo. Si bien ya toma mucho tiempo, digamos, y no es de las mejores estructuras que uno quisiera, pero tiene una estructura con la que puede sostenerse por sí solo. Así que absolutamente me parece bien que lo ha apoyado de corazón. Ahora se retira por cuestiones ideológicas, no por intereses económicos, que es de lo que se está acusando. Y además un dato no menor, creo que es importante recalcar que actualmente el partido más antiguo vigente de Bolivia, que es el de Unidad Nacional, Dios mío, candidato del 2005, pasaron más de 20 años y queramos o no, con altibajos y demás, tiene su chiquitita forma de estructurar y crecer en todo
el panorama político, así que creo que eso es bien interesante. Es la única estructura que creo que también podría volver a candidatear la próxima elección 2030, ¿no? Tiene un líder bien fuerte, que es Samuel, que si bien no ha ganado una elección, todavía no se le quita la oportunidad de poder volver a postular, así como Keiko lo hizo durante 3, 4 veces. Samuel creo que podría tener una chance más de la que, por ejemplo, no goza Carlos Mesa u otras figuras que también tenían su oportunidad. Es cierto, tendría esa oportunidad Samuel, pero también tendría que reinventarse un poco, ¿no? En su forma de presentarse a la población. Samuel se presentaba y nunca logró congeniar exactamente con lo que, digamos, la población boliviana espera de un candidato, para bien o para mal, ¿no? Sí. Y uno a veces hay que hacer trampitas en estas cosas. En este aspecto, digamos, podemos decir, por ejemplo, a Edman Lara, que su estrategia de mentir y mentir y mentir hasta que te duele la garganta ya ha funcionado. Ha prometido cosas que una persona razonable sabía que no se iban a cumplir, pero el resto de la población, bueno, aunque duela decirlo, al resto de la población le gusta ser engañada. Eso es algo que no se puede negar, eso ha pasado todo el tiempo y pareciera incluso que mientras más te mienten, más los eliges. Así que Samuel también, no sé, aunque me pueden funar por eso, pero tendría que decir que tiene que aprender a mentir un poquito, a manipular un poquito a la gente, dejar de usar trajecitos porque eso a la gente le da desconfianza, y que se vista más citadino, más como se viste la gente normal, Más popular, ¿no? Sí. populacho en realidad, y más mentirosito, más vivito, más vivacho. Siempre lo dicen, Poder ¿no? tener una mejor oportunidad. Le falta carisma, le falta algún tipo de cercanía con la población más popular, sobre todo de dónde viene. Y si bien él siempre hace una campaña de que no, mi papá fue una persona humilde, vengo de lugares humildes, pero Samuel representa al empresariado boliviano y eso es algo que muy poco se le va a poder desestigmatizar. Pero bueno, avancemos un poco con lo que sigue en nuestra agenda. No gana el más organizado, ni el más, ni el mejor, gana el que hace más ruido en realidad. Totalmente. Veremos ahora cómo Rodrigo Paz se articula su gabinete, se articula su gente de confianza, porque eso va a ser determinante para saber quién va a ser su próximo lupo, su próximo hombre de confianza. Porque si los tenemos de confianza cercana y mano derecha a Zamora, estamos perdidos, ¿no? Tenemos que buscar figuras fuertes, serias, como Lupo, que según lo que todos saben está de salida. No sé cómo estará su vínculo con el ministro de Economía, que creo que se va a quedar el ministro Espinosa, pero también si se iría hasta Espinosa, quedaría un desastre totalmente la forma en la que avanza este gobierno. Y finalmente, no, ahí la dejo, perdón, mi tos me va a mandar a la mierda. Sí, o sea, sí, se estuvo pidiendo, ¿no? Que ya Lupo, como parte de la estructura de Samuel, tendría que salirse, ¿no? Incluso por ética profesional, por ética política y todo. Pero no ha pasado de momento, siguen veremos ese tema. Siguen veremos también si se va a mover de cargo. Pero tienes razón, da miedo pensar qué pasaría si se queda sin sus hombres fuertes el gobierno. ¿Qué va a hacer? Va a poner a Zamora como triple ministro multifunciones, sí. Y realmente cada vez creo yo que el gobierno demuestra que por un lado no estaba a la altura de las circunstancias, porque capaz en otro momento de Bolivia, donde la economía estaba fuerte, había más oportunidades de crecimiento económico, las cosas hubiesen sido diferentes, pero no estaba a la altura de una crisis económica la planificación o el enfoque o el pensamiento de Rodrigo Paz de cómo enfrentarlo. Y eso se percute en que sigo creyendo de que no va a acabar sus 5 años de gestión. En bonanza económica, quien sea puede gobernar, ¿no? Evo Morales se aprueba de eso. Ella gobernaba tranquilamente porque teníamos superávit de dinero. Pero en los momentos difíciles es donde se ve, digamos, si el hombre de verdad vale la pena. Y Rodrigo Paz, sí, tiene más fallos que aciertos. Totalmente. Bueno, pues vamos cerrando, Edson. Tenemos la última información.
para ir cerrando esta parte. Y el último palo tal vez al gobierno entre comillas, la última es sobre cómo va la situación con el tema de las empresas, ¿no? Hubo un tema vinculado en Guanuni que tú me hacías recuerdo hace poco sobre algunos militares que sufrieron un atentado o un enfrentamiento, mejor dicho. Yo vi algunos videos muy fuertes donde aparecía algún militar o de bajo rango pidiendo por su vida para no fallecer, ¿no? Es muy lamentable porque muchos son enviados como carne de cañón para defender la patria y lamentablemente no están con las condiciones técnicas, materiales de poder enfrentar a personas de alto calibre, también tecnológico, para aguantar o soportar una embestida de los militares bolivianos cuando hay mucho dinero de por medio, como el tema del oro, la minería ilegal. Son temas muy fuertes. Tienes razón, Edu. Sí, es un tema grave que ha pasado, ¿no? Porque han muerto 4 personas, según, digamos, los informes últimos que se estaban mostrando. Y son 2 militares y 2 mineros cooperativistas que han muerto producto, digamos, de los enfrentamientos, ya sea que han sido atacados directamente o ya sea por la contingencia, por los daños colaterales de estos enfrentamientos. Han sido víctimas de estos jucus, estos ladrones de mineral que se meten a las minas. Y es extraño cómo pasa esto, ¿no? Porque se dice que este tema de juquería de mineral se ha estandarizado, se ha normalizado en estos lugares, y los mismos pobladores saben quiénes son, y estos mismos pobladores son los que están permitiendo que pase esto, porque se dice, ¿no? Estuve leyendo un análisis reciente que esta gente asume estas minas como, digamos, son minas estatales, minerales estatales del gobierno. No importa si se roba, porque a fin de cuentas no estamos dañando a nadie. Lo que es del Estado es para todos, eso es lo que dicen. Así que está bien robar de esa forma, ¿no? Están recuperando algo que tendría que ser para todos. Esa es la mentira que se cuentan. Y lamentablemente esto parece que está aumentando en todas partes. En todos los lugares donde están las minas está sucediendo esto, ¿no? Y está pasando de ser algo anecdótico a ser algo alarmante, preocupante, a ser algo alarmante de verdad. Y como has dicho, el gobierno tampoco puede enfrentar esta situación porque no tiene recursos, no tiene militares ahí que estén vigilando bien, no tiene nada. Les ha mandado a los militares como manda a los policías aquí, sin armas, sin estrategia, sin digamos un salvamento jurídico que les permita actuar. Así que todo se está desbordando por todas partes. Absolutamente, el gobierno, y no es porque este gobierno sea el incapaz de no poder enfrentar, sino es realmente una seguidilla de gobiernos que han sido sumisos tal vez o cómplices en algún caso de la minería ilegal, del narcotráfico, del contrabando, lo que genera que haya habido un crecimiento abismal de sectores muy delincuenciales en Bolivia, y por ende ahora querer enfrentarlos no basta por patrullar una zona, por intentar ir a amedrentar o generar miedo porque somos militares. No, se necesita una planificación muy seria que involucre inclusive participación extranjera, porque no tenemos las condiciones tecnológicas de enfrentar solos estos problemas, y eso es algo muy importante de saberlo, ¿no? ¿Cómo estamos de tiempo? Creo que ya estamos en hora de ir a la pausa, ¿no? Exactamente. Estamos en la hora exacta, así que en el siguiente bloque seguimos con más de Contrapoder. Esperamos que mi tos se vaya y podamos conversar con más gusto con Edson, vociferando en contra o a favor del gobierno, aquí siempre diciendo lo que pensamos desde la chaviza. Un abrazo y hasta el próximo bloque. Sin miedo, sin manipular, preguntar, debatir. Ya volvemos con Contrapoder. Tu voz, tu radar. Aquí empieza. Estamos de regreso con Contrapoder.
Seguimos aquí en su programa Contrapoder. Ya estoy mucho mejor. Esperemos que no se me vaya de nuevo la voz. Sobre todo cuando empiezo a toser. Creo que es porque la gente habla mal de mí. No, mentiras. Seguramente porque no me cuido, pues me desfrío mucho. He estado muy de cabeza últimamente. Saludo a amigos, amigas con los que compartí muchos espacios y tiempos las noches de fines de semana, que es gracias a ellos que estoy así de enfermo. En fin, continuemos, Edson, con nuestra agenda mediática, política interesante de poder ir comentando y hablando. Precisamente conversemos con profundidad la siguiente parte que tenemos para el día de hoy. Tiene que ver mucho con los librecambistas, la inseguridad ciudadana. Hemos visto el día de ayer un caso fuerte en Cochabamba que creo que no es menor, porque suele suceder con más cotidianidad tal vez en Santa Cruz, ¿no? El tema de las balaceras, pero ahora tuvimos una situación muy trágica que nos pone a pensar que cuán seguros también estamos nosotros en Cochabamba, ¿no? Porque no solamente fue afectada y fue fallecida, o sea, fue muerta una persona, un librecambista, sino personas que estaban cerca del lugar también fueron afectadas, hay heridos. Fue una situación muy, muy complicada, donde la policía no estuvo también a la altura de poder trabajar este caso y poder hacer que la situación no escale, porque la congestión que hubo vehicular, las fotografías que se sacaron, la gente que estuvo por ahí dando versiones, desinformación, ha sido totalmente una noticia que, sobre todo para Cochabamba, sorprendió en algún momento, creo yo. Esto es mi análisis un poco así a grandes rasgos antes de entrar a la profundidad del tema. Edson, ¿cómo lo viste tú, el impacto de esta noticia en Cochabamba? Hay que verlo, ¿no? A nivel global, porque esto sigue reforzando lo que venimos diciendo hace varios capítulos de nuestro programa. La delincuencia, la criminalidad ha desbordado en el país por todas partes. En las fronteras está sucediendo, los contrabandistas están atacando, los convoyes de militares y de aduana que hacen los controles. O sea, la delincuencia se ha generalizado también, y ya sin ningún tipo de pudor están actuando, ¿no? Esta vez ha pasado, sí, en la zona de la terminal ahí afuera, y eso ha sido a cuántos metros de la cárcel que está justo enfrente de la terminal. Hay una cárcel, está llena de policías, más allá está la EPI también. O sea, mínimamente tendría que haber seguridad en ese lugar, ¿no? De hecho, hay una cárcel cerquita, ¿no? Muy cerquita de güey, complicadísimo. Y de hecho, no, el módulo policial está ahí al lado. Dios mío, tienes razón, ¿no? Qué terrible. Eso nos dicen, ¿dónde hay seguridad en realidad? Y bueno, tú conoces la terminal, la Aroma, la cancha, son lugares peligrosos son lugares peligrosos, por eso incluso la policía ha puesto estos pequeños módulos chiquititos desde donde se hace vigilancia, pero no es suficiente, ¿no? Es como aquí en el Parque Tunari, que hay 3 guardias para vigilar que no haya incendios en toda la ladera del Parque Tunari, que cubre Cochabamba, Sacaba, Tiquipaya, Quillacollo. Uh-huh. Y o sea, ¿qué pueden hacer? 3 personas, 4 personas, ¿qué pueden hacer contra todo eso? Así que está grave la situación. Como has dicho, han habido personas afectadas también que no eran los blancos directos, y la policía ha reaccionado tarde, como siempre, estando a metros de ahí. Exactamente, creo que no sería bueno dejarlo pasar como si nada, como una noticia más de las que pueden haber de inseguridad ciudadana, porque cada vez normalizamos el estándar de violencia que aguantamos como ciudad, y eso genera que al final de cuentas se convierta en una zona roja más de lo que ya es la Aroma y Ayacucho y ese sector de la terminal, a un punto en el que ya la gente sepa que sucede eso normalmente y suceda cada vez y genere que se abran nuevos espacios inseguros, de que manchemos a Cochabamba como una ciudad más de las grandes que hay en Bolivia, insegura, y eso es algo que no quisiéramos, ¿no? Realmente habría que cortar con fuerza ese tipo de crímenes que ha sucedido el día de ayer
crimen semi-organizado, diría, ¿no? Y tienes razón, creo que sí, estamos comenzando a normalizar estas cosas. Y mira, de Ayacucho, más abajo de la zona de la terminal, se llega a un punto donde está muy cerca la colina San Sebastián, ¿no? Y en las noches ese lugar es un nido de delincuentes, ¿no? Que roban a la gente, que están en los truquis parados en los semáforos, que roban celulares y que están ahí dale robando a cada rato, y la policía lo sabe. Creo que hemos normalizado esta situación que no debería ser así, pero ya no nos conmueve, ni siquiera nos parece una cosa interesante, ¿no? Y por el otro lado las autoridades están pajareando en otros temas. Rodrigo Paz, desde el gobierno central, no sabe ahorita dónde está parado. El alcalde Manfred, digamos, está más ocupado en pintar los pasos de cebra de las calles más caras de la ciudad, de nuevo. Y Leonardo Llosa, digamos, como parte del gobierno regional, está más ocupado, digamos, en lavarle los pies a Evo Morales. Así que cada quien está por su lado. Como cochabambinos estamos abandonados en este tema, y por eso en muchas áreas también, en las zonas más alejadas del centro, se da estas cosas que son esta justicia comunitaria, entre comillas, que no es justicia comunitaria, que es el simple y llano linchamiento del maleante que sea descubierto, va a ser quemado, va a ser linchado, va a ser matado. ¿Por qué? Porque dentro de esta cosa retorcida en la que nos hemos metido está la mentalidad de que si no nos protegemos nosotros, la policía no nos va a defender. La policía, si agarra un delincuente, la policía se le va a llevar, lo va a soltar a las 2, 3, 4 horas, y mañana va a volver a asaltar, a robar, incluso a violar en otros casos. O sea que no va a pasar nada. La policía está para llevarse y proteger al delincuente, no para proteger a los ciudadanos. Y eso está calando en la gente, ¿no? Totalmente de acuerdo, Edson. La situación de la inseguridad está avanzando a un punto en el que la gente ya, como lo hacen en barrios alejados, ¿no? En lugares donde la policía no está muy presente, se organizan entre vecinos para poder defenderse. Y creo que va a ser la forma en la que muchos están tomando o adoptando, pero tal vez de una forma diferente, pero sigue siendo la gente la que se salva, la misma gente. Por ejemplo, en Santa Cruz, como los pedidos ya son más poderosos que la policía. Sí, inclusive ha salido alguna noticia de que llamaron a pedidos ya a los motoqueros antes que a la policía para que resuelvan situaciones de conflictos de inseguridad, y lo hacen realmente. Ahí vemos como cuando a mí me afecta, digamos, un crimen, yo soy parte de la gente que ha sufrido robos, atracos, pues obviamente me identifico y voy con mucha fuerza a apoyar ese tipo de cosas, ¿no? Ahora, un policía que vive todos los días esto, a veces se desgasta con otra vez otro crimen, otra vez otro robo, ya es cotidiano su trabajo, y uno pues ya no le toma la seriedad tal vez a lo que debería ser el poder defender a la gente, ¿no? Eso creo que también es importante tomarlo en cuenta. Sí, digamos, es más importante seguir comiendo su pollito, ¿no? Que ir a ver qué ha pasado, porque otro maleante, qué flojera, dicen. Totalmente, otro caso más. Yo creo lo mismo, de que es un desgaste normal de trabajo, pero hay un valor diferenciador que obviamente ellos hacen un trabajo de servicio público, ¿no? Y ahí uno no puede ser tan como que solo trabajar las 8 horas de trabajo y después no ser policía o no defender cuando no me toque. Ese tipo de cosas son importantes tomarlos en cuenta, creo yo también, porque uno no deja de ser policía cuando está en servicio activo. ¿O qué dices tú? Policías que están de relleno, que no tienen ninguna autoridad. Hace unas 2 semanas, por ejemplo, yo estaba caminando igual en el Correo y vi que ahí hay, por ejemplo, en la noche hay autos que se meten por heroínas y se van por Ayacucho y hacen un giro que no deberían hacer, que es peligroso. Y hay otros que vienen de Ayacucho. Exacto. Y se van por heroínas también. Sí, y a veces hay policías controlando eso, que no lo hagan. Y han parado un auto. El auto se ha parado un rato, estaba hablando con el policía y el auto se ha ido, se ha corrido. Y el policía, ¿qué ha hecho? O sea, ¿ha hecho parar el auto? No, porque no tenía apoyo. Exacto. Tocaba el silbato para que pare, no, porque tampoco tenía silbato, tampoco tenía autoridad.
y tampoco tenía energía para correr detrás del auto, era un señor, un policía gordito. O sea, Totalmente. ¿de qué policía estamos hablando? Creo que no tenemos policía. Exacto, igual cuando hay batidas y demás, en muchos casos también muchos escapan, huyen y la policía no puede contener a todos, agarra a los que puede y a los demás se escapan y eso es algo real, ¿no? Es muy triste. Inclusive el tema de que cuando ya tienen muchas personas, en el caso que son personas que viven en la calle, en situación de calle, que roban y demás, pues después de unas horas o inclusive un día solamente, los sueltan de nuevo a los que han cometido algún crimen menor. Y eso es algo muy triste porque no hay un sistema que pueda reformar a la gente que está también en situación de calle, que genera inseguridad porque no tiene otra forma de ganar ingresos económicos. ¿Qué hacemos, no? ¿Quién quiere ser policía en estas épocas? Bueno, la cosa es que es un trabajo seguro, ¿no? O sea, Es como es como el magisterio también, trabajo seguro, ¿no? Muchos... Esto iba a decir, ¿no? Entras y ya, después no importa mucho lo que hagas, te van a seguir dando trabajo. Y eso lo veíamos en la universidad, también con los docentes inamovibles, que digamos, es un culto a la mediocridad tener ese sistema, cuando ya no necesitas competir para asegurar tu puesto. Y genera que las personas, estos trabajadores, estos profesionales, estos policías en este caso, se acomoden en la mediocridad. Con el trabajo mínimo van a ir subiendo, aunque sea un poco, y con eso están tranquilos también porque no buscan más, no tienen esos estándares de proteger al pueblo como se debería proteger a la policía. Ellos con que no les hagan nada, con que no les afecte, creo que están chochos, cobrando, aunque sea poco, pero cobrando. Y ya vemos, como en el magisterio, con la educación, como en la universidad, con la educación superior. Y así en todos los lugares donde el profesional se asegura un cargo de por vida, ¿no? Sí, totalmente. Es un tema de que muchos incluso entran porque es un trabajo seguro, como dices, y no necesitas, entre comillas, tener una formación más conceptual, metódica, sino es más ir a la parte brusca, en cierta medida. Se entiende así, pero no debería ser así, pero realmente la gente lo ve de esa forma, como que, ya, igual cortito, 2 añitos y voy a salir a ser policía. Es muy lamentable. Los militares, hermano, ¿qué hacen los militares? Peor todavía. El típico comentario de Facebook, ¿no? ¿Para qué tenemos militares? No hemos estado en ninguna guerra. Incluso cuando hay incendios que se supone que van los militares a apagar, no van los militares. Exactamente. Y aparte, aún así son de lo que más gasta el Estado, ¿no? Se les da un sueldazo y todo, y se jubilan incluso con un sueldo, creo que al 100% de lo que ganan, ¿no? Y realmente no sé qué tipo de beneficios en los últimos 5 años habrá tenido los militares, más allá de poder haber intentado un suñigazo, ¿no? Sí, eso sí. Te miran hacia abajo, digamos, como si ellos fueran los ciudadanos de primera, ¿no? Exacto, y en muchos casos dicen, ¿no? Alguna persona desubicada dice, mi papá es militar, y uy, qué peligro, ¿no? Que nos va a hacer daño. Es como que es una amenaza fuerte de que son de élite, y lamentablemente el trabajo que hacen no corresponde a la altura del cargo, ¿no? Es muy triste. Sí, incluso los militares que tenemos el privilegio de verlos en acción, estos que ayudan a resguardar los trabajos de aduana, por ejemplo, en las fronteras, son tan lamentables que, viejo, da tristeza, ¿no? Cómo se hacen corretear por los contrabandistas a cada rato, cada mes, cada 2 semanas hay un tema de militares agredidos por contrabandistas. ¿Por qué? Porque su sistema está fallando completamente. Eso sí, el sistema está fallando completamente, pero bueno, veremos qué tipo de formas le dan, porque un tema pendiente creo que es el tema del servicio militar obligatorio, ¿no? Que esto igual genera este tipo de formas en las que uno le interese la carrera militar, solo porque ve que
pucha, ha sido bien pillo, bien capaz en el cuartel y se anime a hacer carrera militar, donde uno puede desgastar también su formación física en otro tipo de voluntariados o formaciones que sirvan también a la sociedad. Qué bueno que has tocado ese tema, ¿no? Porque creo que estábamos hace unas semanas con este tema de los prequitos, los estudiantes que quieren ser premilitares, porque los buenos estudiantes, que está a esa disposición, ¿no? De que los mejores promedios son los que Van a ser premilitares, sí. Para ser premilitares. ¿Y por qué es eso? Es porque ellos entienden que hacer el servicio militar es perder el tiempo, es tirar un año a la basura. Así que los mejores estudiantes que se salven y el resto que vaya a perder su tiempo porque ya lo ha perdido en el colegio, ¿no? Totalmente, eso es muy, muy cierto. Y de verdad muchos hemos hecho, bueno, yo hice el servicio premilitar, entendiendo de que pucha, ya va a ser la mejor forma de no perder tanto el tiempo, porque muchos sabemos que irnos un año incluso cambia la percepción de la continuidad educativa que teníamos. Es muy lamentable esa parte también. También hice premilitar por si acaso. Por si acaso, muy bien. No sé quién hizo. A estas alturas muy pocos hacen, ¿no? Bueno, más en lugares rurales. Inclusive es un honor haberte ido al cuartel y regresar, ¿no? Hacen su buena llegada y todo. Sí, hacen su despedida, su regreso, hacen fiesta. ¿Ubicas esos videos donde llegan? Así, se presenta el gauta, confía su orden, mi mamá, mi papá, y entrega su... Es todo un show, ¿no? Sí, pero solo ha sido, digamos, hacer un cacho de ejercicio, a tratar un poco ahí al aire libre en algún lugar de Bolivia. Y a veces incluso a generar, a robar, a mentir, a ser más pillo. A veces sí. Bueno, pues, dime, seguí nomás. Sí, mucho hate ya estamos metiendo a las instituciones respetables del Estado. Sí. Un poquito. Bueno, vámonos a otro tema entonces, vámonos a los daños. Este es un tema que tú lo habías planteado sobre los daños en Vías Bolivia, sucedido en Tarija. El tema ha sido un enfrentamiento que hubo en un control de peaje, en un peaje de Boyube. Ese es en Tarija, es en la zona sur del país. No conozco exactamente el municipio donde ha pasado esto, pero digamos es otro ejemplo más, digamos, de cómo se está faltando completamente el respeto a la institucionalidad en el país. Han habido autos destrozados, infraestructura destrozada, y digamos manifestantes, gente que no le gusta ser controlada por estas instituciones, que se ha vengado de cierta forma y atacado, como cuando queman camiones de contrabando que estaba siendo recuperado por los militares o por la aduana y estaba siendo trasladado. Los interceptan, los amenazan y queman las cosas porque tienen esa idea, digamos, de que no me vas a quitar a mí, yo prefiero que arda esta cosa a que me lo quites, ¿no? Porque yo lo puedo recuperar, pero si tú te lo agarras, entra a propiedad de la aduana lo subasta y bueno, pasa a ser de beneficio del Estado. Pero estos contrabandistas dicen, no, prefiero que se queme porque yo lo puedo recuperar después. Y así ha sucedido. Es otro de los tantos conflictos que hay. Y también para una especie de venganza, ¿no? Porque igual, si bien hay este tema de los contrabandistas, hay este otro tema de los extorsionadores, que tanto se le acusa al gobierno de fallar en este tema de que para sacar tu negocio te extorsionan, para mover mercadería te extorsionan, para sacar un papel te extorsionan. Así que igual estos manifestantes que han atacado igual han puesto este tema al descubierto. Muchos nos extorsionan, así que nos vengamos destrozando las cosas. A mí me resulta muy importante que la gente proteste, porque es un derecho poder protestar, poder expresarnos entre las diferencias, pero a veces no entendemos que las cosas del Estado son nuestras también, ¿no? Son nuestras cosas, son nuestras
son lo que nosotros damos de impuestos. Y si bien hacemos daño al gobierno de estaba haciendo algún tipo de trabajo y dañamos su continuidad, pues lamentablemente también dañamos a muchas otras personas que esperaban, no sé, ponerle que un servicio básico de telefonía que ha sido cortado porque hay protestas, un servicio de carreteras, el agua, lo propio con los bloqueos, protestas que han generado muertes en diferentes lugares por personas que no han llegado a sus centros médicos. Ese es el problema, creo yo, ¿no? El donde no, donde las protestas escalan a un punto en el que ya no solamente es un afectar o un reclamar al gobierno, sino arrastrar con todos los demás que lamentablemente sufrimos más por los bloqueos que por el gobierno en muchos casos. Es una mentalidad, digamos, de ya no solo protestar, ¿no? Porque se puede entender gente molesta con el gobierno o con alguna medida del gobierno que proteste, que haga sus marchas y todo, se puede entender eso, pero destrozar las cosas así, esa rabia de destruir, es más, pasa el tema de la frustración, es un odio, una falta de respeto a la mínima estabilidad social que podemos tener. Hace unos días yo estuve en La Paz un fin de semana, hace 2 fines de semana, estuve en La Paz y al entrar por la carretera hacia el Alto y hacia La Paz, he podido ver cómo está destrozada la calle, y seguramente ha sido por dinamitazos, las bombas que han puesto durante estos 50 días, o simplemente destrozar, que se rompa, que no sirva, como una forma de dañar al gobierno. Es lo más bajo que se puede hacer, ¿no? Te destruyes a ti mismo. Sí, como lo decías, lo de las plantas de Sencata y todo eso, uy, no, es como que es lamentable. Hay muchos casos igual funciona el poder paralizar la economía, porque obviamente el gobierno tiene que hacer caso y tiene que mirar a los destrozos que se está generando, pero lamentablemente se dice que no hay de otra, ¿no? Porque por las buenas el gobierno nunca va a atender demandas. Entonces es una situación de dicotomía de y si no hacemos nada, la gente no va, o el gobierno no va a atendernos, y si hacemos algo, pues lo va a hacer. Entonces es una cuestión un poco complicada. Perdón. Bueno, pues estamos ya llegando al final del programa, Edson. Creo que tenemos un tema más pendiente, el tema del oro en Bolivia. Casi han sido 200 kilos de oro que han sido interceptados en su salida. Son millones y millones de bolivianos que estaban saliendo del país en forma de oro, y sabemos que oro es una reserva muy importante para el país. y lo sacaba una persona joven que de alguna forma tiene algún tipo de cercanía con personas del gobierno, entre comillas, porque obviamente uno no sabe si tienes parientes o no cercanos, al final uno actúa por su cuenta, pero es muy lamentable que se sigan dando y descubriendo este tipo de situaciones, de hechos de corrupción en un gobierno donde supuestamente las cosas son diferentes, ¿no? Es la verdad, cada semana hay mucho material para hablar del gobierno. Es un no acabar. Es como si en la terminal, digamos, se apareciera un chango de 17 años con 185 kilos de iPhones. Y dice, no, es mío, yo he comprado con mi trabajo. Es mi trabajo honesto. Totalmente. No creo, ¿no? Y ese dinero seguramente no era solamente de esa persona que estaba sacando. Hay muchos involucrados que no van a caer nunca, que están ahí ocultos. No van a, ellos, los que son los más grandes, personas metidas en cosas ilegales, estar ahí saliendo con su propio oro. No, han contratado, han conseguido gente que haga ese trabajo sucio, que ha caído, y pues lamentablemente van a pagar en la cárcel. No creo que se llegue a nada en estas investigaciones, porque has visto, ¿no?, como el gobierno cada 2x3 sale a decir que va a investigar, que está investigando, investiga esto, investiga este otro, todo está investigando, todo es una investigación exhaustiva que se va a hacer con profesionales, y nunca hemos escuchado conclusiones de esas investigaciones. Exacto. Si hay estas investigaciones, tendría que haber los culpables,
tendría que haber los procesos y tendría que cambiarse el sistema en que se trabaja para que evitar que hayan estos temas. Lo mismo con el avión caído, que iban a decir que iba a demorar mucho, pero están investigando y al final no hay resultados claros que nos digan qué ha pasado. Y es lo que más genera incertidumbre, ¿no? Porque Rodrigo Paz tiene una buena oratoria, pero la gente ya lo ve como charlatán, ¿no? Otra vez está diciendo huevadas de ya, y vamos a investigar, vamos a hacer las cosas bien, se va a hacer así, ni uno más, ni un hecho más de corrupción en este gobierno, todos a un inicio, pero actualmente ya el discurso se ha desgastado porque no acompaña con los hechos, y eso es importante tomarlo en cuenta. Es como el discurso que tenía Luis Arce, ¿no? Caiga quien caiga. Y todos los diputados, todos sus ministros eran caiga quien caiga. Más antes, en el gobierno de Evo también creo que se usaba esa frasecita, caiga quien caiga, y nunca caía nadie. O digamos, caía el más raleado del grupo, el chivito expiatorio. Y aquí igual es investigar todo, pero nunca se llega a ninguna cosa. Y al gobierno, digamos, se le juntan los problemas, así que un conflicto va sustituyendo al otro, así que la gente se va olvidando de estos temas, pero hay que recordar que ese avión se ha caído, que nunca ha explicado exactamente el por qué o cómo es que tenía ese dinero, cómo iba a ser introducido en el sistema, si estaba ya, digamos, valorado o si recién iba a ser valorado en el Banco Central. Su monto. Hay que recordar, digamos, que seguía habiendo la gasolina basura, que el gobierno tenía que colaborar a los transportistas para que arreglen sus motores, que se comprometió a eso. Hay que recordar, ¿no?, las narcomalletas, hay que recordar las narcomaderas que tenían que caer personas. No nos hemos olvidado, no nos tenemos que olvidar de eso. Y en tan poco tiempo, tantas cosas, Edson, totalmente, y son cosas que no nos olvidamos y que ya están, tristemente normalizadas, porque se ha solucionado el tema de la gasolina, no. Las colas siguen habiendo, la gasolina basura sigue existiendo también. Es muy lamentable que ya tengamos que vivir con estas cosas, porque ya pues nos toca, digamos. Es muy triste, pero esperemos que el gobierno sorprenda en este cierre de año y lleguemos a un diciembre satisfechos de alguna forma con su accionar político. Y no solo es contra el gobierno que nos estamos viendo, por ejemplo, por si acaso, ¿no? O sea, este odio que pareciera que estamos mostrando contra Rodrigo Paz no es tal cosa, porque también hay que recordar que el hijo de Luis Arce tenía un dinero que no podía explicar, que tuviera un patrimonio que no podía explicar cómo es que lo tenía. Nos acordamos de eso, nos acordamos que Evo Morales ha cometido fraude, nos acordamos que ha escapado del país, que ha intentado incendiar el país. Nos acordamos de esas cosas, ¿no? Nos acordamos que ha ordenado cercar las ciudades y que 2 veces ya lo ha intentado, una con Luis Arce y otra con Rodrigo Paz, y que lo intentó con Janine Áñez, que lo ha hecho. O sea, nos seguimos acordando. No es que nos hemos olvidado, y como sociedad no nos tenemos que olvidar, porque nos tratan de estúpidos estos políticos y piensan que nos vamos a olvidar. Y muchas veces nos presionan a olvidarlo, pero no nos tenemos que olvidar. Exactamente, Edson, me gusta la reflexión final. Ya para el cierre, pareció muy importante hacer notar que no estamos necesariamente en contra del gobierno, sino reflejamos sus errores como los reflejaríamos de cualquier otra persona que estaría en el cargo haciendo las cosas negativamente. Bueno, pues Edson, ha sido un gusto compartir este espacio de total destrucción de mi garganta. Espero poder tener otro la próxima semana, estar mucho mejor, así que te cedo el espacio para que tú cierres en esta ocasión. Bueno, sí, como hemos dicho al comienzo del programa, gracias a todos los que nos están escuchando en este momento. Sigan escuchando Radio Cepja, que tiene programas de muy alto nivel donde se tratan cosas muy importantes para el país. Eso sería, Edu, para ir despidiendo el programa. Decirles a la población que estén atentos, que comprueben la información, que no se dejen llevar por lo que sale en TikTok, de un medio, de un canal que no se sabe de dónde ha venido, que desconfíen de lo que dicen, incluso de las versiones oficiales que dice el gobierno, que dicen las autoridades, porque ellos también se mueven por intereses, ¿no? Y hay que saber cuáles son esos intereses para ver en dónde nos van a intentar manipular. Eso sería, ¿no?
nosotros intentamos abrir los ojos, abrir los oídos de la gente un cacho para que seamos más críticos y analicemos mejor a nuestros gobernantes para que no nos estén fumando. Eso sería, Edu, con eso nos despedimos y hasta el próximo más. Debatir y transformar contra poder, tu voz, tu radar. Aquí empieza el cambio, vamos a